Fíjate, vamos a leer en el 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y te dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en donde más, y en la tierra. Ojo, Dios llama familias. Amén. A lo mejor tú vienes aquí y ahorita nada más estás viniendo tú de toda tu casa, y de repente empiezan hasta a haber conflictos. Ya te hiciste aleluya, ya te están lavando la cabeza. Uy, esas todas lo hemos pasado, pero es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Satanás no quiere es que la gente busque de Dios, porque solo en Dios hay respuesta y hay libertad. Amén. Entonces, Dios viene a llamar familias, a restaurarlas, y aunque tú hubieras experimentado fracaso anteriormente, Jesús es el único que a través de su sangre puede restaurar tu pasado. Amén. Puede llevarte hacia adelante. Dice la Escritura que Él sustenta nuestro futuro. Entonces, de parte de Dios, Él quiere hacer cambios en tu vida. Amén. Ahora, la familia es algo importante que hay en toda sociedad. En toda sociedad. Es más, los problemas actuales, muchos los atribuyen a que son por falta de atención desde casa. A veces problemas que se presentan en las escuelas o hasta actitudes que ya se presentan en gente mayor es por malas enseñanzas que vienen desde que estaban en casa. Por eso Dios habla tanto a las familias. Pero la familia está constituida primeramente por una cabeza. ¿Esa cabeza quién es? El papá, ¿sí? Y Dios a su vez le añadió a una que es ayuda idónea. La mujer no está por debajo del varón. Son uno, simplemente tienen diferentes responsabilidades. Y Dios también a su vez te ha entregado hijos para que les enseñes. Amén. Es tu responsabilidad transmitir la enseñanza a tus hijos. A veces quieres que la maestra se encargue, a veces los mandas aquí solos para que los enseñen, y este es un cuartel de adiestramiento, pero la primera responsabilidad, o donde Dios te puso a labrar, es en tu casa primeramente. La palabra de Dios es muy clara. En Hechos capítulo 1:8, cuando les habló a los apóstoles, les dijo: ustedes recibirán poder, pero primero serán testigos primeramente en Jerusalén. Y cuando habla de Jerusalén, habla de tu casa, ¿sí? Y es importante que atiendas tu casa, que establezcas un orden, y lo único que puede establecer orden es la palabra. Vamos a Juan, por favor, capítulo 1, versículo 4. Fíjate, dice: en él estaba la vida, se está refiriendo a la palabra misma, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ¿qué son tinieblas? Tinieblas son pleitos, contiendas, disensiones. ¿Cuántas veces ni siquiera quieres llegar a casa mejor? O ya que todos estén dormidos para que ya no haya pleitos. Ese tipo de cosas no es a lo que Dios te ha llamado. Porque Él ha prometido que en tu casa habrá paz. Y es un lugar donde te sentirás seguro. Amén. Pero donde hay tinieblas es necesario que la luz resplandezca. Es como en un cuarto oscuro. En el momento que tú enciendes la luz, ¿qué sucede con las tinieblas? Desaparecen, ¿sí? Pues así tiene que estar sucediendo en tu vida, en tu casa. Que las áreas en las que las tinieblas han prevalecido, la luz se manifiesta. Amén. Ahora, vamos a ir primero a Génesis, por favor. Vamos a ver la primera familia que Dios puso aquí en la tierra, porque todo inició con una familia, ¿sí? Si vamos al capítulo 2, versículo 15, fíjense lo que dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, ¿y qué más? Y lo guardase. Subraya la palabra guardar. La palabra guardar se traduce como poner un cerco. ¿Sí? Era Adán el encargado de cercar su casa y que no cualquier extraño entrara. Si tú en la noche dejas la puerta abierta, pues cualquiera se puede meter, ¿sí? Es más, no me acuerdo si era en Morelia, ¿verdad? Donde dejan las puertas abiertas y tú puedes entrar a conocer la casa. Sí, es en Morelia, ¿verdad? Así es, pues la gente ve las puertas abiertas y entra a conocer
la casa y todo tiene su historia, ¿no? Pues así, si tú no cierras, cualquier extraño puede entrar, ¿sí? Entonces Dios le dijo a Adán, en este lugar vas a labrar y vas a guardar. Ahora, si tú sigues leyendo, fíjate, vamos a leer en el verso 18. Primero, Adán y varona, porque Eva se llamó hasta después del pecado. ¿Vamos bien? Fueron creados al mismo tiempo, pero fueron formados en momentos diferentes. Entonces, si tú lees en el verso 18, dice, y dijo Yahweh Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo, le haré ayuda idónea, ¿para quién? Subraya eso de estar solo. En el original describe que el hombre solo no es fértil. ¿Cuántas malas enseñanzas hay? Y yo he escuchado infinidad de chavos que no se quieren casar. Mejor hay que vivir en unión libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente le molesta las responsabilidades. Y es lo que Satanás ha querido inundar en la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios llama familias. Y ahí dice que el hombre solo no es fértil. El plan de la bendición era que fructificaras, pero también que te multiplicaras. Amén. Entonces Dios jamás va a dejar que las cosas queden sin fruto. Dios ha diseñado todo para que crezca, para que fructifique. Y donde va a empezar es en tu casa. En tu casa. Por eso es necesario atender tu casa. Fíjate lo que dice. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿para quién? ¿Quién era el que le procuró a su esposa? Dios, ¿sí? Ahora, muchos de ustedes nunca le preguntaron a Dios si la persona con la que estaban era la que Él tenía destinada para ustedes, ¿sí? El problema es que ya cuando la gente llega a las plantas de Dios, luego dice, ay no, pues no era de Dios, entonces me separo. No es así. Dios viene a restaurar por completo todas las cosas. Y aún en decisiones que no le hubieras tomado en cuenta, Él puede restaurar todo. Amén. Pero ojo, gente, se requiere voluntad de hacerlo. Amén. Se requiere voluntad. Porque la palabra de Dios así dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero aquel que reconoce alcanzará misericordia. Y Dios quiere que tú, ahora sí que saques a la luz esas áreas y empieces a hablar la palabra de Dios. Porque en lo oculto es donde Satanás se mueve. A veces hay gente que no reconoce que tiene un área de ira, por ejemplo. Y dices, no, yo estoy bien. Pero si no reconoces, ¿cuándo Dios va a tratar esa área? Porque lo primero es reconocer. Y hoy me voy a enfocar, aunque estoy hablando de todo, voy a enfocarme mucho a la relación con tus hijos y tus hijos con tus papás. Dios ha venido a restaurar y a veces hay hijos que no quieren ni estar con sus papás, hay hijos que toman hasta malas decisiones, todo por salirse. Y tú, papá, tienes que examinar que en tu casa es donde tus hijos tienen que habitar seguros. Seguros. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate lo que pasó. Dice en el 21, entonces Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Fue Dios el que le presentó a su esposa. Ahí Adán andaba buscando por donde sea, pero vio que la changuita no, vio otras cosas que no. Y dijo, no, pues dice que no encontró ayuda idónea para él. Pues él no tenía que procurársela, el que se la iba a procurar, ¿quién era? Era Dios, ¿sí? Ahora, dice que Dios le había dicho que labrara y guardara ese cerco. Ahora te la pongo así. Adán estuvo muchos años antes, muchos, siendo enseñado por Dios. La palabra marido, gente, se traduce como maestro. ¿Sí? Y es la cabeza de un hogar. Cabeza es aquel que convoca. Tu marido tienes que ser el primero que convoque a tus hijos y a tu casa a venir a congregarse. Es tu responsabilidad. Pero luego hay mujeres que dicen, bueno, pero si mi marido ni siquiera ha querido venir. Bueno, mujer, ahorita tú eres la que estás perseverando. Vas a aprender a pelear por tu casa. Amén. Pero Adán
no llevó a cabo la responsabilidad primaria que Dios le dijo. Adán se ocupó de atender los negocios, de llevar lo que había en el huerto a otros lugares, pero la primera responsabilidad era enseñar a su mujer. Desatendió a su mujer y claro, pues vino otro y la fascinó. Ay, eso pasó. Vamos a ver en el capítulo 3, por favor, versículo 1. Es como a veces, miren, ¿se acuerdan de la historia de Esaú y Jacob, el de la primogenitura? Y que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? A veces cuando les hablamos a los chavos acerca de noviazgo y esas cosas, les decimos, o ministerialmente, puede haber, si tú la tratas mal, puede haber alguien haciendo su sopita de lentejas. Si tú no atiendes lo que es tuyo, muy fácil puede ser robado, aunque te pertenezca. Apocalipsis dice, retén lo que tienes y que nadie te quite tu corona. Tú eres el encargado de administrar las cosas y como lleves a cabo dicha administración, va a haber buenos resultados o malos resultados. Adán tuvo mala administración de lo que Dios le había entregado, porque Dios le entregó a su esposa. Y en donde él primero tenía que multiplicarse era en ella. Pero fíjate lo que pasó. En el 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, ¿para que qué? Esas palabras que salieron de la mujer, ¿quién se las enseñó? ¿Quién? Adán. Y sabes que lo que ahí le había transmitido eran puras mentiras, porque Dios jamás dijo que no tocaran ese árbol. Pero es así, Adán estaba enfadado y dijo, ay mujer, mira, ni lo toques, eso déjamelo a mí. Su responsabilidad primaria era enseñarla. ¿Cuántas veces tú, marido, delegas tu responsabilidad? ¿Quién es el que enseña? ¿Y a quién le dejas la enseñanza totalmente de tus hijos? A la mujer. Y ahorita ya está más complicado, porque ahora ya tanto hombres y mujeres trabajan. Ya hay mujeres que no quieren estar en casa y luego aviéntate otra. Las mujeres ya son las que trabajan y los hombres se quedan en casa. Entonces, es un desorden porque primero Dios ha constituido al varón para llevar alimento a su casa, ¿sí? Pero todo lo que la mujer gane es para enriquecer. Porque Dios, lean el Proverbio 31, habla de una mujer virtuosa. ¿Y cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Tú eres una hija de Dios, eres una mujer virtuosa. Amén. Entonces, la palabra de Dios enseña que tú estás diseñada para hacer producir. Pero el varón requiere también llevar a cabo su asignatura. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué sucedió? La mujer cayó, fue tentada, pero en realidad fue por una mala enseñanza de parte de su marido. Si tú no atiendes las cosas pequeñas, puede haber resultados de muerte muy fuertes. ¿Hasta dónde cayó el hombre? Hasta ser destituido de la gloria de Dios. Todo por no llevar a cabo una responsabilidad. Porque a veces familias se desquebrajan porque no se atendieron cuando se tuvieron que haber atendido. Hay focos rojos, gente, que requieres atender. Hay veces que necesitas pasar a lo mejor más tiempo con uno de tus hijos, pero es necesario para que no se pierda. ¿Vamos bien? Ahora, esto fue lo que pasó en el matrimonio. Cuando el hombre era el encargado de enseñarle a la mujer, porque así lo establece. Miren, vamos a Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor, pero te va a enseñar, hombre, la actitud de Dios para contigo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de dónde? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el 25 dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? La responsabilidad del hombre es dar la vida, ¿por quién? Por la mujer. Pero si tú lees lo que pasó en el tiempo de Adán, Adán expuso a su mujer y le dijo a Dios, la mujer que me diste por
por esposa fue la que me hizo comer esto. Y ella no tuvo la culpa. La culpa primeramente fue del hombre por no llevar a cabo su responsabilidad. Cuando no se atienden las cosas, puede haber fracaso. Y te voy a enseñar algunos casos que hubo en relaciones de hijos con padres y experimentaron muerte al punto de que la maldición llegó hasta sus generaciones. Y vamos a ver al primero. Vamos a ver lo que pasó con Noé. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 20. ¿Ya la tienen? Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y ¿qué hizo? Plantó una viña. Recuerden que a partir de ese momento fue después del diluvio y Noé, pues de una u otra manera estaban agradecidos porque ya habían llegado a tierra y lo primero que hizo fue plantar una viña, ¿sí? Y fue el primer, ahora sí que productor de vino después del diluvio, ¿sí? Pero dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban ¿en dónde? Afuera. Ahora, el ver la desnudez no se refiere a que nada más lo vio en calzones o lo vio sin calzones, ¿sí? O que también habló mal de él. Ver la desnudez, si tú le pones algo ahí, y vamos a Levítico, por favor. Ya en una ocasión hace poquito el pastor León explicaba esto. Y en Levítico, capítulo 18, versículo 6, fíjate lo que dice. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su qué. ¿Sabes qué se refiere al descubrir su desnudez? A tener relaciones íntimas. Fíjate hasta qué punto Satanás trabajó en el hombre. Que Cam tuvo relaciones ¿con quién? Con su mamá. Imagínate la distorsión en esa familia y la puertota abierta que le permitieron al enemigo. Porque Satanás no puede entrar en la vida de una persona si no le abres la puerta. No le importa si le abres la principal o si tiene una ventana abierta. Pero él lo único que va a hacer al entrar en una familia es robar, matar y destruir. Y él quiere generar división en las familias. ¿Ven? Lo que sucedió en esta familia fue algo aberrante. Y eso no nada más transgredió la vida de Cam, sino el producto de esa relación que vino a ser Canaán. Y se detonaron cosas horribles en esta familia, pero todo fue por permitirle a cosas contrarias que no se administraron bien a operar en esos momentos. Hay cosas, gente, que tú necesitas administrar. Y miren, las emociones son algo que tienen que derrumbar, porque Dios no nos llamó a operar en base a emociones. Dios nos llamó a operar en base al Espíritu. Amén. Y hay emociones, ahí operó una manifestación de la carne que no se administró bien y generó cosas contrarias. ¿Vamos bien? Vamos a ver otro caso, un caso entre hermanos. Vamos, por favor, ahí mismo en Génesis y vamos al capítulo 4. Miren, esas cosas han acontecido. A veces ni te das cuenta que suceden en el mundo, pero Satanás no es nada creativo. Las mismas cosas las sigue utilizando una y otra vez. Hay dos maneras en las que Satanás puede entrar a robar en la vida de la gente. Una de forma sutil, otra de forma violenta, ¿sí? Aquí hubo, en el caso que vimos de la mamá de Cam, fue violento. ¿Por qué? Porque ella se embriagó juntamente con su marido y él violentó a su mamá, ¿sí? Ahora, fíjense lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó entre Caín y Abel. 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel, ¿y a qué más? Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su ¿qué? Subraya la palabra ensañar. La palabra ensañar se traduce encenderse en calor o enojarse. Miren, sean muy cautos en comparar a sus hijos con los otros. Ay, es que ¿por qué no eres como tu hermano tal? Tú no sabes lo que eso puede transgredir en la vida de un joven. Porque los jóvenes, cuando están en la etapa de la adolescencia, adolecen de experiencia. Y una de las cosas que no saben administrar son sus emociones. Por eso los chavos, ¿sí o no? A veces te hacen mala cara, otras veces están súper contentos, de repente se enojan y ya en la tarde están otra vez como si nada. Porque sus hormonas están arriba abajo. No administran sus emociones. Entonces, Caín, al ver un favoritismo, le permitió algo contrario operar en su interior. Y fíjense lo que pasó. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será, ¿qué? Su deseo, y tú te enseñorearás ¿de qué? De él. Ojo, todo lo que describe en el versículo 7 es que tú tienes la responsabilidad y tú tomas la decisión de cómo administrar tus emociones. Una acción equivale primero a una semilla. Si ustedes van al libro de Santiago, por favor, pónganle capítulo 1, versículo 13. Fíjense, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué más? Subraya esa palabra concupiscencia, son los deseos desordenados. ¿Cuáles son esos deseos? Todos los deseos de la carne. Ponle algo ahí y vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ¿qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y te empieza a describir un sinfín. Todo eso que manifiesta la carne, primero empezó con una semilla. Y regrésate a Santiago y vamos a ver esto. En el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? Una semilla, que fue una mala palabra sembrada en el corazón de una persona que no tuvo la capacidad de administrar y tarde o temprano detonó resultados contrarios. Eso fue lo que pasó en Caín. ¿Cuántas veces tu papá te ponía ese ejemplo? Haces la diferencia entre tus hijos. Si Dios no hace acepción de personas, aprende a operar como Dios. Dios es ahora sí que el ejemplo de padre. Tú estás llamado a operar igual que Él. Y ya no digas, bueno, es que Dios es Dios. ¿Y tú, como quién eres? Como Dios. Y requieres ser enseñado por Él para que Él te diga cómo instruir la vida de tus hijos. Pero muchas veces has sembrado semillas contrarias en el corazón de tus hijos que no han tenido la capacidad de administrar. Y puede que esa semilla no se detonó en el momento, pero después se detonen otras cosas. No le digas a tu hijo, eres un bueno para nada, o no sirves para nada. Si tú ves que un hijo de repente tiene malas calificaciones o sus actitudes son contrarias, llámalo y habla con él. Pide dirección a Dios para qué es lo que está robando en la vida de tu hijo, pero todo lo natural es consecuencia de algo espiritual. Y el problema es que a veces quieres tratar las cosas naturales, que primero fueron espirituales, con algo natural, cuando todo es consecuencia de lo que hay en el interior. Caín sembró envidia,
odio. Todo eso lo administró mal y eso detonó cosas contrarias. ¿Sabes quién viene a traerte malos pensamientos? Satanás. Él no sabe lo que piensas, pero sí te los manda. Y a lo mejor de repente te trajo un pensamiento, ay, es que mi mamá no me quiere. Y no es cierto. Pero nada más lo recibiste y lo estás alimentando. Y luego a veces, chavos, que porque te regañan piensas que no te quieren. Es más, dice la Escritura que aquel al que su hijo lo corrige, lo ama. Si eres de los más corregidos, eres de los más amados. Amén. Entonces, ahora, Dios viene a restaurar todas esas cosas, gente. Porque el único que viene a generar división en tu casa se llama Satanás. Y tú eres el único que puede velar por tu reino. Dios le dijo a Adán, labra y guarda, Adán, es tu responsabilidad. El que abrió el cerco fue él, porque descuidó. Y muchas veces puedes desatender y puedes estar abriendo el cerco para que el enemigo esté operando en tu casa. Si hay pleitos, contiendas, disensiones, no es algo normal. Vamos a Santiago, por favor, ahí, pero en el capítulo 3. Vamos a leer en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y ¿qué más? Y toda obra perversa. ¿Vamos bien? Ahora, quiero que vayas a Mateo, por favor, capítulo 12, versículo 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es, ¿cómo? Asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Por qué Satanás quiere dividir a las familias? Porque así detona problemas en la sociedad y pues así se va sucesiva y sucesivamente, ¿sí? Pero los problemas se tienen que atender desde casa. Desde casa. Y tú, papás, eres el responsable de labrar y guardar tu tierra. Amén. Es tu responsabilidad. ¿Cuántas veces has cedido esa responsabilidad a uno de tus hijos, por ejemplo? Y tú tienes la responsabilidad de estar a cargo de los demás y dejas a otro a cargo. Tus hijos son tus hijos. Tú requieres estar al pendiente ahí. Amén. Pero necesitas estar en comunión con Dios. No puedes enfrentar las cosas de forma natural. Necesitas enfrentarlas de forma espiritual. Si vamos a Efesios, por favor. Capítulo 6, versículo 12. Vamos a regresar más al rato a esta cita, pero dice, porque no tenemos lucha contra sangre y ¿qué más? Y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Tú luches contra ellos, no que te agarres a golpes a tus hijos para que se callen. La violencia genera violencia, así dice la palabra de Dios. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Aun que tu corrección no sea enojado, si vas a corregir, que sea operando la templanza, porque enojado puedes dañar. Y luego salen cosas que ni siquiera fuiste consciente que las hablaste. Y eso puede generar daños en la vida de tus hijos. Y te lo digo porque yo ministro muchos jóvenes que a veces no se pueden llevar con sus papás. Y es necesario atender a tus hijos. Tampoco consientas berrinches. Corrígelos. Porque el hijo consentido viene a ser vergüenza. Pero si quieres que haya resultados diferentes, tienes que empezar a hacerlo desde que están chiquitos. Ahora, ya llegaste a lo mejor y tus hijos están peludotes. Pues bueno, nunca es tarde para estar estableciendo justicia en tu casa. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 32. Y mira, quiero que veas todo lo que el pecado empezó a detonar en las familias. ¿Cuántos hijos hay? Mira, hasta se la rayan a su propia mamá. De esos hay, y así dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, hijos contra padres. Cuando un principio
de vida para ti, joven, es honrar a tu padre y a tu madre. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dice, si son buena onda, hónralos. Si son mala onda, deshónralos. ¿Dice así? No, ahí dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Esa es tu responsabilidad. Ahora, si vemos en el 32:13 dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Subraya el 13 y el 14 y ponle, eso ya no me corresponde. Porque esto fue lo que el pecado empezó a detonar en las casas. Es lo que yo te decía, ¿cuántas veces ni quieres llegar a tu casa? Porque hay pleitos, porque hay contiendas, te fastidias. Es más, prefieres tener más y más trabajo. Si te dice el jefe, hoy puedes salir temprano. No, denme más trabajo. No quiero salir o llegar a mi casa. Todo eso, todo ese ambiente contrario que se genera, no es producido de parte de Dios. Porque Dios, su naturaleza es generar paz. Y Dios quiere que en tu casa reinen la justicia, la paz, el gozo, seguridad. Amén. Y eso es lo que te corresponde, gente. Ahora, yo te voy a enseñar a pelear por tu casa, porque es tu responsabilidad. La victoria ya te fue dada por medio de Jesús. Y con lo que sea que te enfrentes, ellos no son más poderosos que tú. Porque el que está dentro de ti es más poderoso. Y Dios nos ha puesto para pelear por nuestras casas. Porque es necesario. Si tú aprendes a guardar y a cerrar portillos, Satanás no va a tener por dónde entrar. Y vas a crecer, fructificar, multiplicarte, que es el principio de la bendición. El chiste es que lo que hay en tu casa se extienda. Y aún eso que se va a ir detonando en tu hogar va a ser bendición para otra gente. Porque lo que vean en ti va a ser lo que ellos van a anhelar. A eso fuimos llamados, gente. Amén. Yo no sé qué clase de cosas pudieron haber acontecido en tu casa. Vemos problemas donde padres abusan de hijos, muchas cosas. Pero ahora tú estás en Cristo. Aun si tú hubieras padecido todas estas cosas antes, y por eso has generado una sobreprotección en tus hijos para que a ellos no les pase nada de lo que a ti te pasó, hoy vas a aprender a descansar en Dios y que Él tiene cuidado de tus hijos, porque Él no te llamó a afanarte. Él ha prometido que enseñará a cada uno de tus hijos y guardará por ellos. Amén. Entonces a eso fuiste llamado, pero es necesario que juntamente con Él pelees la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de guerra, pero ha levantado un estandarte de victoria. Uno de sus nombres que a mí me gusta, dice, es Yahweh Nishi, yo soy tu estandarte. Y cuando un pueblo ondeaba la bandera y la ponía en ese lugar, refería a conquista. ¿Por qué? Porque anunciaban victoria. Pues así Dios, que Él sea el que gobierne en tu casa. Y entonces las cosas van a detonar cosas diferentes. Amén. Vamos a ir a Efesios, por favor. Capítulo, donde estábamos en el capítulo 6, pero vamos a leer desde el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y el poder de su fuerza. ¿Quién es el dotador de tu fuerza? El dotador de tu fuerza es Dios. La fortaleza está en su palabra. Por eso es tan importante, gente, que no dejen de congregarse. Cuando la gente a veces se deja de congregar y le da vacaciones a la fe, entonces los problemas acontecen. Aun si vas a salir de vacaciones, no le des vacaciones a la fe. Esa va contigo a donde sea. Úsala. Amén. Úsala. Pero fíjate lo que dice en el 11. Vístete de toda la armadura ¿de quién? ¿Quién es el dotador de tu armadura? Él. Te ha entregado herramientas para que las uses y detones cosas diferentes en tu casa. Dice que te vistas de la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Hay ataques. Satanás viene a dar lata. Dice que con Jesús, mientras estaba en el desierto siendo enseñado por el Espíritu Santo, ahí estaba duro y dale Satanás. Duro y dale. Y Jesús le refutaba con palabra. Pero Satanás, ¿qué hacía? Seguía.
Pero dice la Escritura que después el diablo se fue por un tiempo. Su trabajo es ser latoso, pero está vencido. Está vencido. Tú no tienes que poner y decir, ahora sí, Satanás, nos vamos a agarrar a trancazos. No, él está vencido y lo único que yo voy a usar son las armas de Dios, que es su palabra, y confrontar a través de la palabra de Dios. Amén. Pero vas a pelear por tu casa. Si habías desatendido cosas, es tiempo de atenderlas. Si tu papá guardaba resentimientos con tus hijos, es tiempo de perdonar. Pero ya no retengas. Y tú, hijos con tus padres, es tiempo de perdonar. Pero es tiempo de cerrar portillos. Y no permitir que el enemigo siga asolando tu casa. Porque cuando él está, lo único que se generan son desiertos, sequía. Pero cuando Dios empieza a operar en la vida de la gente, el gozo es manifiesto y la seguridad es manifiesta. Si ustedes, pónganle algo ahí, vamos a regresar a Isaías 32, versículo 15. Fíjate lo que dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado, ¿por qué? Por bosque, y habitará el juicio en el desierto, en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad, ¿para cuándo? Para siempre. Y dice, y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos ¿de qué? En el 13 y en el 14 te habla de maldición, pero en el 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿quién? El espíritu de la horta. Levanten la mano, ¿quién es hijo de Dios en este lugar? Tú ya confesaste a Jesús como Señor y Salvador, tú eres hijo. Entonces se acabó el tiempo de sequía en tu casa. Se acabó el tiempo de soledad, se acabó el tiempo de pleitos, porque ahora el Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida. Y la palabra morar significa que Él es el que toma control absoluto de tu hogar. Cuando Él opera, cosas diferentes se detonan en tu casa. Cosas diferentes. Pero te voy a enseñar a confrontar. Aquí no hay chillones y aquí no hay miedosos. Aquí hay puros hijos de Dios que con el poder de Dios vencen las circunstancias. Amén. Si tú, mira, regrésate a Efesios capítulo 6, versículo 12. Fíjate, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿y qué más? Contra potestades, contra los gobernadores de este de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir, ¿en dónde? El día malo. El día malo es el día de la adversidad. Pero dice, y habiendo acabado todo, porque la tribulación solamente dura un momento, gente. A lo mejor estabas pasando por cosas, pero la tribulación dura un momento. Y dice que después de eso, ¿qué tienes que seguir? Firmes, anclado en la palabra de Dios, porque su palabra es fiel. Y si Él te tomó, no te deja. Y si Él decidió ponerle nombre a tu familia, Él la mantiene. Ponle algo ahí y vamos a ver a Nehemías, por favor, capítulo 4, versículo 1. Esdras y Nehemías hablan de la reconstrucción del templo y de sus muros. Cuando tú leas en la palabra de Dios templo o Jerusalén, está hablando de tu vida. Amén. En el 4:1, fíjate lo que dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de quienes. Cuando tú empiezas a poner orden en tu casa, hay uno que se va a enojar. Pero pues que haga panchos. Dios es más poderoso. Amén. Dios es más poderoso. Amén. Y fíjate, dice que hizo escarnio y les dijo, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles? ¿Qué? Así el diablo te pudo haber traído. O de repente sale tu familia que te dice, ay, ¿ves? Tú sigues yendo a ese lugar y las cosas ni cambian. Son mentiras. Y fíjate lo que dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué hará?
Las zorras representan todas las cosas que de una u otra forma quieren penetrar y que tú tires la toalla. Pero tú requieres estar firme y anclado. Por eso esto es de valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? En el tiempo de Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, son muchos. A los que tengan miedo y tengan otras cosas que hacer, mándalos a su casa. Y se llevó a 300 hombres. Porque Dios no requiere multitudes, requiere gente que le crea. Y si tú decides creerle, tú y Dios son mayoría. Amén. Tú y Dios son mayoría. A lo mejor tú eres el que está viniendo de tu casa, pues tú y Dios son mayoría. Pero en tu casa ya entró la justicia. Y la justicia hará su labor. Amén. Ahora, dice que estos empezaron a hablar y dice, y en el 4, fíjate lo que empezó a hacer Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Dice en el 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? Subraya esa palabra de ánimo. Por eso yo te decía, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de... La palabra ánimo se traduce como aliento. Y tú lee todo el Salmo 119 en tu casa, pero te habla lo que la palabra es a tu vida, aliento. A lo mejor estás pasando situaciones, necesitas llenarte más de palabra. Porque dice, fortalécete en el Señor. Yo te dije que son herramientas del cielo las que requieres. Necesitas usarlas. Lo que vas a enfrentar allá afuera, toda la tierra estaba bajo el maligno. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo lo que está operando detrás. ¿Ves actitudes contrarias en tus hijos? Necesitas atacarlas de forma espiritual, con la oración, con el hablar la palabra, con detonar cosas diferentes en ellos. Amén. Ahora, dice que ellos tuvieron ánimo. Pero en el 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué hicieron? Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Te la pongo así. Tú empiezas a hablar palabra y el que se enoja es el diablo, pero él sí no puede solo. Y conspira a una con el mundo, con la carne, con la muerte. Todos a una para venir en contra de ti y hacerte daño. Pero la promesa es que nada te llegará, que nada te puede tocar. Aún dice que si anduvieres por el fuego o en el agua, no te quemarás y tampoco te anegarán las aguas. Por eso necesitas fortalecerte en Dios para que sepas con quién vas a la batalla. ¿Se acuerdan en el tiempo de David con Goliat? Goliat representaba a Satanás y David era un niño y todos los demás eran hombres de guerra. Y todos los demás hombres de guerra, ¿sabes qué hicieron? Se escondieron y de llorones. Comían puro chocho, yo creo, porque para los trancazos no estaban buenos. Pero David, flaquito, pero conocedor de su Dios, enfrentó las cosas y venció. Aquí no importa qué tan grande, fuerte, chico, qué tanta edad tengas. Si tú crees en Dios y usas sus herramientas, Él te ha declarado vencedor. Eso es lo que opera. Amén. Ahora, fíjate lo que dice. Así, mira, los enemigos pueden estar conspirando contra ti. Es más, puede haber gente hablando mal de ti. No pongas tu corazón en esas cosas. Satanás quiere que te desenfoques. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice la palabra que Él es un muro a contención de lenguas alrededor tuyo. Y lo que sea que hablen, no te va a llegar. Aún si hubiera un brujo haciendo brujería y trabajitos para contigo, la promesa dice que no habrá adivino ni agorero contra Israel. Eso es lo que te corresponde. Mira, ninguna, ojo, si se lo vas a dar, se lo das a Él, amén. Dice, fíjate, si tú meditas en el Dios que hay dentro de ti y operas según su fuerza, ay, gente, vas a estarte desarrollando y creciendo, impactando multitudes. Pero tu casa le pertenece a Dios.
Tu casa le pertenece a Dios. Mujer, tu marido le pertenece a Dios. Marido, tu esposa le pertenece a Dios. Tus hijos son propiedad de tu Dios. Y lo que Él toma no lo deja, al contrario, lo hace crecer y desarrollarse. Vamos a leer, dice, entonces, fíjate lo que hicieron en el 9. Entonces, oramos ¿a quién? A nuestro Dios. Y dice, y por causa de ellos pusimos guarda. Y aquí es a lo que yo voy. La palabra de Dios enseña velad y orar, porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando ¿a quién? Devorar. Tu casa le pertenece a Dios, pero necesitas estar velando por tu casa. De repente viste que tus hijos se levantaron contra ti, o tu marido ya ni es tierno, ni es nada. No es que digas, ay, yo ya no voy a chiquearlo, porque hay de todo, ¿sí o no? Y caes en el juego del enemigo. O tu hijo, ay, pues yo quería cambiar las cosas y quiero ser más cariñosa con mis papás, pero ellos ni la pelan. Y por eso vas a ceder. Hay gente que cede así y tira la toalla súper rápido. Cuando Dios no te llamó a retroceder, Dios te llamó a perseverar. A eso te llamó Dios. Y fíjate lo que dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de qué más. Todo el tiempo tienes que estar velando porque hay un adversario que quiere destruir y dividir tu casa. ¿Y qué? ¿Por qué quiere generar división? Porque una casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No prevalece. Pero en la unidad, gente, hay victoria. Ahora, fíjate lo que dice en el 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar, ¿qué? Un líder estaba hablando mal. ¿Cuántas veces de repente ya la situación pudo más y empiezas a hablar mal? No, es que ya oré, ya hablé a la relación con mis hijos y nomás no sucede nada. Error. Porque eso era lo que el enemigo quería generar. Él viene a casi a quererte estrangular para que piensas que ya no hay salida. Y el que vino a rescatar del hoyo tu vida se llama Jesucristo. La obra que Él empieza, nadie la detiene. Pero necesitas creer y estar de acuerdo con tu Dios. Amén. Ahora, dice que un líder empezó a decir, no podemos, el escombro es mucho. ¿Qué es ese escombro? Si tú ves, ningún arquitecto te va a construir si no ha limpiado el terreno, ¿o no? En todo terreno baldío no puedes levantar sobre basura. Y a veces tú quieres edificar sobre mucho escombro y no se puede. Ponle algo ahí y vamos a Jeremías, capítulo 1, por favor. Y vas a entender qué es lo primero que tienes que hacer. En el 1, versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Arrancar y destruir, para arruinar y ¿qué más? Lo primero que tienes que hacer antes de edificar y plantar es destruir, derribar todo lo que el enemigo había generado por años. Por años. ¿Cuántas veces la forma de dirigirte con tus hijos era en ira? Enojado, todo el tiempo estabas enojado, llegabas a tu casa fastidiado. Donde tiene que penetrar primero la palabra es en ti. Miren, un error muy grande es pensar que las cosas las hemos hecho bien. El único que hace todo bien se llama Jesucristo. Antes de Él cometimos muchos errores y a veces después de Él seguimos cometiendo errores. Pero el único capaz de levantarte y restaurar todas las cosas es Él. Necesitas reconocer que lo necesitas más que al aire. Él es lo que tú necesitas para estar bien. Y papá, pudiste haberte equivocado mucho. Hijos pudieron haberse equivocado muchos. Ya no se trata de ver quién tuvo la culpa, eso es escombro. El buscar al culpable es escombro, porque sigues alimentando rencores, resentimientos. Cuando Dios te llamó a perdonar, sin importar la falta, dice que perdones. El error de este líder fue empezar a hablar mal, porque dijo, no puedo. No digas no puedo, no digas no hay cambios. Si tú has decidido creerle a Dios, cree hasta el final y persevera hasta el final.
La palabra de Dios es muy clara, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Y si Él contigo, la victoria te corresponde. Pero es tú el que tienes que decidir que en tu casa ya no entra algo contrario. 4 enemigos luchando contra todo Israel. Y fíjate lo que pasó, regrésate a Nehemías. Dice en el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar, ¿qué? La obra. ¿Te acuerdas que te dije 2 formas en las que Satanás penetra? ¿De forma violenta o de forma sutil? ¿Cuándo es de forma sutil? A través de pensamientos, y que esos pensamientos te llevan a hablar cosas como no puedo. Porque esa palabra vino de tu interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan necesario limpiar primero lo de adentro y lo de afuera será glorioso. Entonces fíjate, dice en el 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas, ¿y qué más? Con sus arcos. Ponle algo ahí y ve a Efesios, donde estábamos viendo la armadura de Dios. Capítulo 6, versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué hizo este líder que fue Nehemías? ¿Cómo puso a toda esta gente? Dice que la puso en lugares claves, en las partes bajas, en las partes altas, en sitios abiertos, en todo lugar donde fuera posible que el enemigo penetrara. Esta es la actitud que tú requieres operar en tu casa. Dice que ¿qué hicieron? ¿Tomaron sus qué? Sus espadas. ¿Qué tienes que tomar? Tu espada, ¿qué es? La palabra de Dios. Ahora, regrésate a Nehemías y fíjate, vuelvo a leer el verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y ¿con qué más? Con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras, ¿qué? ¿Qué hizo el líder? Poner a la familia en actitud de guerra y decirle, ya los enemigos ya no roban más. Y les dijo, acuérdense del Dios que habita en ustedes. Porque lo que ellos conspiraron o intentaron hacer en contra, no puede prevalecer contra lo que hay dentro de ti. Esta gente es la actitud que tú tienes que tener frente a las circunstancias. Había unos que se estaban amedrentando, pero hubo un líder que les dijo, pónganse en lugares estratégicos, donde el enemigo ha penetrado. Ahí ponte y no los dejes entrar. Porque si tú permites que entren, pueden robar y destruir. Pero si tú estás peleando y guerreando, nada puede penetrar. Tu actitud, hombre, hay pleitos, hay contiendas y de repente esas cosas te abruman. No es que tú caigas en el juego del diablo y le aumentes, sino que empieces a guerrear y establecer, Señor mío, tú dijiste que mi casa es morada de paz, yo lo creo. Todo pleito, contienda, disensión en mi hogar, fuera en el nombre de Jesús. Y ordeno paz en mi casa, en el nombre de Jesús. De repente ves que otra vez incrementa, es operar lo mismo. Los jefes de familia, ¿en dónde estaban? En lugares estratégicos. A lo mejor puede ser el único que viene a conocer de la Escritura. Pues sé tú el que hace la diferencia. No te hagas a ellos. Ellos no conocen de Escritura, pero tú estás conociendo. Pelea por tu casa. Yo creo que a nadie de los que esté aquí, o levanta tu mano, ¿te gustaría ver a tus hijos destruidos? ¿Fracasados? ¿Experimentando muerte? ¿Intentos de suicidio? A nadie. Pelea por tu casa. Pelea por tu casa. Si de repente el enemigo había levantado cosas, ya no se lo permitas. El que gobierna eres tú. Ejerce el dominio y la autoridad que Dios te ha entregado.
Las cosas no van a cambiar porque te quedes sentada y digas, Señor, tú haz la chamba. Necesitas estar de acuerdo con Dios y hacer las mismas cosas que Él hace. Y Él te dice que tomes tu espada y confrontes. Porque si Él contigo, nadie puede contra ti. Pero es tiempo de confrontar. Es tiempo de confrontar. De repente a lo mejor tú estabas atendiendo cosas de tu persona. Había ira, ya la reconociste, atiéndela, pero pelea por tu vida y por tu casa. Que ya Satanás no esté robando, que no esté robando. Y para tu Dios es vital que tu familia esté bien. Porque si hay familias fuertes, hay congregaciones fuertes. Y si hay congregaciones fuertes, hay un país poderoso. Hay cosas con las que tenemos que enfrentar. Todo lo que tú ves de narcotráfico y eso fueron cosas que no se atendieron desde antes. Y Satanás ha querido venir a hacer de las suyas. Pero mientras la iglesia estemos aquí, nosotros ejercemos dominio. Y requerimos pelear por nuestra casa primeramente. Pelear por tu casa. A lo mejor, mira, vienes tú solo. No, ni quiero que te pongas triste. Vas a empezar a aprender a pelear por tu casa. Y vas a empezar a visualizar que ellos están aquí conociendo de Dios y aplicando cada principio. No importa lo que te hubieran dicho, pero si la salvación entró por ti a tu casa, ahí se queda. Y luego los más rejegos son los que más redondito caen. Así que tú no te preocupes. Descansa en Dios. Pero vamos a aprender a pelear por nuestras casas. Somos familias de Cristo y nos corresponde vivir bien y estar plenos. Yo no quiero que ya hables mal de tu casa. Marido, no hables mal de tu mujer porque hablas mal de ti. Mujer, no hables mal de tu marido porque estás hablando mal de ti. Hijos, no hablen mal de sus papás porque estás afrentando contra tu vida. Dios es el único que puede restaurar. Y las cosas que hubieras venido cargando, hoy es el inicio de cambio. Amén. Pero una vez que tú salgas de aquí, tienes que seguir siendo responsable en labrar y guardar tu casa. Que nadie entre. Tú eres el que autoriza quién entra y quién no. Incluyendo los pensamientos que quieran gobernar en tu memoria. Porque así dice que todo pensamiento contrario llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, pero sí destruyen fortalezas. Y todo lo que el enemigo hubiera podido levantar, hoy se acaba.